Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo vídeo sobre problemas tipo de probabilidad. En este problema vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que iré explicando sobre la marcha. Paso a leer el problema que nos va a servir para ilustrar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. En un instituto se ofertan tres modalidades excluyentes de bachillerato A, B y C. Eso significa que solamente pueden cursar una de las tres modalidades. Y en cada modalidad tienen que elegir inglés o francés obligatoriamente. Son excluyentes también. Eso significa que o estudian inglés o estudian francés, pero forzosamente tienen que estudiar uno de los dos idiomas. Se sabe que el 50% del alumnado estudia la modalidad A, que el 40% estudia la modalidad B y el resto de los estudiantes estudian la modalidad C, es decir, el 10%. Además, sabemos que han elegido inglés como idioma a estudiar el 70% de los alumnos de la modalidad A. Sabemos también que el 80% de los alumnos de la modalidad B estudian inglés y que el 60% de la modalidad C también estudian inglés. Por lo tanto, el resto tienen que estudiar francés a la fuerza. Lo primero que nos pregunta es qué porcentaje de alumnos ha elegido inglés. O lo que es lo mismo, que he elegido un alumno al azar, ¿qué probabilidad hay de que estudie inglés? Independientemente de la modalidad que curse. En el apartado B nos pregunta qué probabilidad hay de que elegido un alumno al azar estudie francés. Y en el apartado C sabemos, porque se lo hemos preguntado a un alumno qué idioma estudia y nos contesta que francés. La pregunta es qué probabilidad hay entonces de que haya estudiado o que esté estudiando la modalidad A de bachillerato, que ya no va a ser la de antes, porque tenemos un dato añadido. Sabemos que estudia francés. Bien, paso a resolver el problema y a explicar en qué consiste el teorema de Bayes, el teorema de la probabilidad total. Bien, lo primero que vamos a hacer es construirnos un diagrama de árbol. Vamos a poner las modalidades A, B y C que pueden estudiar los alumnos. La modalidad A la estudia el 50%. Vamos a ponerlo en número decimal, 0,5. La modalidad B, el 0,4, o sea, el 0,4, el 40%, y la modalidad C la estudia el resto, o sea, el 10%, que es 0,1. Luego, en cada modalidad están obligados a estudiar bien inglés o francés. Entonces, inglés o francés. Nos dicen que de la modalidad A estudia inglés el 70%. O sea que 0,7 estudia inglés. Por lo tanto, francés tiene que ser el 0,3. De la modalidad B estudia inglés el 80%, o sea, 0,8. Por lo tanto, francés estudian el 20%, 0,2. Y de la modalidad C sabemos que estudia inglés el 60%, o sea, 0,6. Y estudia francés el resto, 0,4. Todas estas probabilidades que estamos colocando aquí son probabilidades condicionadas. Es decir, que esto no es la probabilidad de inglés. Esto es la probabilidad de inglés sabiendo que cursa la modalidad A.
Esta es la probabilidad de francés sabiendo que estudia la modalidad A. Así que todos los números que estamos colocando en la segunda rama son probabilidades condicionadas, ¿vale? De la misma manera, pues esto sería la probabilidad de inglés si estudia la modalidad B, esto sería la probabilidad de francés si estudia la modalidad B, esto sería la probabilidad de que estudie inglés si sigue la modalidad C, si cursa la modalidad C, y esto sería la probabilidad de francés si estudia la modalidad C. Esto no hace falta escribirlo, ¿vale? En el apartado A nos piden la probabilidad de que escogido un alumno al azar, estudie inglés. Inglés es un resultado de la segunda experiencia, ¿vale? La primera experiencia sería elegir una modalidad y la segunda estudiar inglés o francés. Entonces, lo que hay que hacer para averiguar la probabilidad de que un alumno estudie inglés es coger todos los caminos que acaban en la letra I. Todos los caminos que acaban en la letra I. Y multiplicar los correspondientes números y sumar esos tres productos. Es decir, habría que multiplicar 0,5 por 0,7. Más 0,4 por 0,8. Más 0,1 por 0,6. Estamos aplicando lo que se llama el teorema de la probabilidad total, que afirma que para hallar la probabilidad de un suceso de la segunda rama hay que tomar todos los caminos que acaban en ese suceso, que en este caso sería inglés, multiplicar las probabilidades que están indicadas en esos caminos y sumarlas. ¿Vale? Ahora vamos a calcular esta probabilidad. Para ello vamos a ir haciendo los productos. Vamos a multiplicar 0,5 por 0,7, que da 0,35. Vamos a multiplicar 0,4 por 0,8, 8 por 4, 32, sería 0,32. Y 0,1 por 0,6 por 0,6 quedaría 0,06. Bien, lo sumamos todo. 0,06 más 0,32 más 0,35 y nos da 0,73. Así que esa es la probabilidad de que un alumno elegido al azar estudie inglés. Y estamos aplicando el teorema de la probabilidad total. En el apartado B nos pide que hallemos la probabilidad de que elegido un alumno al azar estudie francés. Una de las maneras de hacerlo, la manera larga, sería usando otra vez el teorema de la probabilidad total. Tomaríamos todos los caminos que acaban en la letra F. De nuevo hay 3 caminos. Multiplicaríamos los números. Es decir, que las probabilidades que están indicadas en esos caminos. Habría que multiplicar 0,5 por 0,3 más 0,4 por 0,2 más 0,1 por 0,4. Pero en este caso es más fácil hacerlo de la siguiente manera: restarle a 1 la probabilidad de estudiar inglés. Puesto que son excluyentes, habría que restarle a 1 0,73. Ahora, después vamos a comprobar que sale el mismo resultado. 1 menos 0,73 nos da 0,27. Vamos a ver, esto daría 0,15, esto daría 0,08, si no me equivoco, 0,4 por 0,2, efectivamente, 0,08 y esto daría 0,04. Lo sumamos todo y efectivamente da 0,27.
Así que te aconsejo que lo hagas por aquí. Y en el apartado C vamos a utilizar lo que se llama el teorema de Bayes. En el apartado C sabemos seguro que el alumno estudia francés. Lo que sabemos seguro siempre se coloca en el denominador de la probabilidad condicionada. Eso lo sabemos seguro. Y lo que queremos saber es la probabilidad de que ese alumno estudie la modalidad A. Nos está pidiendo la probabilidad de que el alumno estudie la modalidad A sabiendo que es de francés. Aplicamos la definición A, intersección francés, F, partido de la probabilidad de F. Esto ya lo tenemos porque lo hemos calculado antes y si no lo tuviéramos habría que calcularlo con el teorema de la probabilidad total en general y la probabilidad de la intersección se calcula multiplicando los números que aparecen en la rama que contiene esas dos letras. Perdón, no es esta rama, es esta rama. Es esta rama. En esta rama aparecen las letras aparecen las letras A y F. Pues hay que coger las ramas donde aparece la letra A y F y multiplicar los números que hemos colocado ahí. Habría que multiplicar 0,5 por 0,3. Y así podríamos calcular. Esto da 0,15 entre 0,27. 0,15 entre 0,27 que da 0,15 entre 0,27 da 0,55. Pues esa es la probabilidad de que un alumno estudie la modalidad A sabiendo que cursa francés. Que vemos que no coincide con la probabilidad de que un alumno estudie simplemente la modalidad A sin saber nada más, que era 0,5. Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo.